Hola queridos hermanos y amigos, vamos a tener el estudio bíblico. Hoy es lunes 18 de enero y vamos a continuar con la serie que nos ocupa sobre las parábolas de Jesús. Así que hoy vamos a ver una parábola que se llama La Gran Cena y que se encuentra en Lucas capítulo 14. Así que si estáis ya preparados, los que se van conectando, pues pueden ir buscando en el Evangelio de Lucas, el capítulo 14, y ahí vamos a estar meditando a ver lo que el Señor nos quiere decir en este día. Me alegro de volver a veros, que haya siempre un grupo dispuesto a conectarse para estudiar la palabra de Dios juntos, para vernos y compartir este tiempo, siempre es algo especial. Vamos a hacer en primer lugar una oración, así nos ponemos en sus manos, en las manos del Señor, y entonces comenzamos con este estudio, este tiempo. Vamos a orar. Señor, aquí estamos un día más agradecidos de que tú nos cuides, nos des la fuerza. Gracias porque hoy hemos podido volver a ver la luz del sol, salir al trabajo, a las obligaciones, a lo que tuviésemos que hacer, pero gracias porque ahora volvemos a estar juntos con la intención de estudiar tu palabra. Por eso presentamos este tiempo delante de ti y cada una de las vidas que aquí nos reunimos, cada uno de nosotros. Nos presentamos para que tú, Señor, estés guiándonos y estés tratando con las necesidades que cada uno tenemos. Háblanos y llévanos a la verdad, siempre a la verdad de tu palabra. Es lo único que nos interesa, que todo lo que digamos y hagamos, Señor, esté conforme a lo que tú quisiste dejar escrito para nosotros y lo que tú nos quieres hablar hoy. Danos sabiduría para entender y explicar esta palabra y confiamos en ti y nos dejamos llevar por ti. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, que os estáis conectando, todos los que van a escuchar este estudio bíblico. En el chat del directo ya sabéis que podéis escribir siempre durante el tiempo que estoy dando el estudio. Si surge una aportación, una pregunta o algo, pues también podéis escribir. Germán ha saludado, bendiciones. Gabriel y Yolanda también han escrito un saludo, buenas noches. Ana Rita, bendiciones. José María, bienvenidos. Cecilia, buenas noches. Carmen Reyes, buenas tardes. Juan Vázquez y Ana Karina. Juan Bermudo acaba de aparecer un mensaje suyo. Bienvenidos a todos, me alegro mucho de volver a veros, de estar aquí juntos un día más. Y como dijimos antes, abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, porque vamos a ver la parábola que se llama La Gran Cena, y así seguimos con esta serie de las parábolas de Jesús. Nos quedan todavía muchas parábolas por ver, y en la voluntad del Señor iremos poco a poco viéndolas. Yo os compartí un trabajo, un dossier, donde puede servir de referencia, aunque veremos algunas parábolas que allí están más sintetizadas, las veremos más ampliamente y quizás incluso algunas que allí no están en ese trabajo las vamos a ver. Pero bueno, ese cuaderno te sirve como una guía y a partir de ahí amplías lo que no sale en el material que os compartí, pues lo vemos aquí. Porque ese material lo hice una vez que fui a dar ese estudio, una serie de 15 estudios en la iglesia de Cunit. Entonces, como eran 15 estudios, las parábolas de Jesús las condensé en 15 estudios. Pero ahora, como no tenemos prisa y nos podemos tomar el tiempo que querramos, profundizamos más. Así algunos hermanos que pudieron escuchar en Cunit, porque a veces veo por aquí a Celia, que estaba allí, y algunos hermanos, bueno, pues aparte que cada vez que damos un estudio surgen cosas nuevas, además de eso es más extenso, lo vamos a ver más ampliamente. Bienvenidos, Linda, Sal y Benito son los últimos que han escrito ahí un saludo. Vamos a leer en primer lugar la parábola, Lucas 14 del 15 al 24.
Y después veremos a ver qué quiere decir esta parábola de la gran cena y la enseñanza que sacamos de ella. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bien, aquí tenemos una parábola. Como todas las parábolas que estamos estudiando, gira alrededor de una o varias enseñanzas centrales, y no todas las características, personajes, elementos que surjan en una parábola hay que buscarles siempre un significado, una aplicación. Es una historia de la vida misma para ilustrar alguna enseñanza o enseñanzas centrales referentes a algo que tiene que ver con el reino de los cielos, con el reino de Dios. El motivo de la parábola es lo que se dice ahí en el versículo 15. Había uno, dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, dijo, a veces hay personas, en este caso uno de esos, como hoy en día también pasa, que dicen que les gustan las cosas de Dios. No, yo, gloria a Dios, aleluya, yo las cosas de Dios lo primero, la iglesia es... pero en realidad nunca están comprometidos con Dios. Son personas que viven una religión a su conveniencia, personas que han adaptado la vida de iglesia, el hecho de decir que creen, de decir soy cristiano, lo han adaptado a su forma de vida, a sus gustos, a sus ocupaciones. Entonces es como... Mira, hay una gran diferencia entre la persona religiosa y el verdadero creyente. La gran diferencia es que el que ha creído de verdad en Jesucristo, la vida en Cristo con todo lo que significa, la iglesia, allí donde el Señor nos llama a predicar su palabra, el Evangelio, dar testimonio, todo, se convierte en la máxima prioridad. Ahí se vuelca todo el esfuerzo. El otro, el religioso, lo que hace es que él tiene su vida, en su vida hay un montón de elementos, y lo que hace es que incorpora la supuesta fe cristiana y la iglesia lo incorpora a todo lo demás. No entra a formar parte de la prioridad. Lo que es de Dios no se convierte en la escala de valores, en el objetivo principal, en la máxima prioridad, sino que simplemente se añade a todo lo demás que uno ya hace. Entonces, claro, tienes tiempo para algunas cositas, asistir a una reunión y poco más. ¿Por qué? Porque no es la prioridad, tienes otras cosas. Mira, este mundo nos ofrece una gran de variedades en cuanto a ocupar el tiempo. En diversión, entretenimiento, obligaciones, tenemos un montón de cosas que nos absorben todo el tiempo. Pero ahí es donde tenemos que tener la sabiduría de saber en qué invertimos el tiempo. Ahí tenemos que tener el discernimiento de analizarnos y ver si realmente estamos poniendo las cosas de Dios en primer lugar o lo estamos añadiendo a todo lo demás que ya teníamos. Ser cristiano es una forma de vida.
no es una parte de mi vida, es todo. Ser cristiano es todo lo que tú eres, todo lo que somos, no solamente una pequeña parte. Soy cristiano una vez a la semana, un día a la semana, y a veces ni eso, cada vez que puedo. No, evidentemente algunos no han entendido lo que significa creer y seguir a Jesucristo y viven unas vidas de religión. A mí me preocupa mucho porque me doy cuenta que estas personas ellos mismos no son conscientes, no se dan cuenta, pero Dios no va a cambiar lo que está escrito. Él no va a cambiar el pacto, las normas, las leyes, lo que Él dijo, lo que es necesario. Entonces creo que un día en los cielos, cuando la Iglesia sea arrebatada y posteriormente ante el gran trono blanco en el juicio, va a haber muchas sorpresas desagradables. Y es algo que tenemos que seguir predicando, porque si predicamos la palabra tal como es, aunque a veces duela, es la única forma en la que uno tiene la oportunidad de reflexionar y darse cuenta de que está viviendo en un error. Ser religioso es fácil, de hecho hay muchas religiones, y algunas de esas religiones que hay, que no tienen a Cristo, son muy fanáticos y están muy entregados a su causa, a su religión. Hay a veces formas muy radicales de vivir algunas de esas religiones. Entonces no nos engañemos, no creamos que Dios ya lo tendrá en cuenta y Dios lo pasará por alto y Dios no hace trampas, Dios no cambia nada de lo que Él ha dicho. Entonces, lo que sí hace Dios, en su paciencia, en su misericordia, es seguir insistiendo, seguir llamándonos la atención, seguir hablándonos con paciencia para que cambiemos y nos volvamos a Él. Como lo hizo ya en el antiguo Israel, constantemente Dios enviaba a sus profetas para al pueblo, a su pueblo, pero con el llamamiento de arrepentíos y volveos a mí. Y era el pueblo, tenía un nombre, el pueblo de Dios. Pero no habían creído, vivían una religión, la religión judaica, pero no vivían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que los sacó de Egipto, no vivían a ese Dios. Vivían una serie de preceptos, de normas, de leyes, hacían rituales, tenían fiestas, sacrificaban cosas. Y en la Iglesia hoy en día pasa exactamente igual. Por eso estas parábolas, estas enseñanzas son tan importantes. De nada serviría que estamos cada día estudiando la palabra de Dios y Dios nos está hablando y simplemente nos quedamos con la idea de wow, cómo me gusta escuchar estas cosas nuevas, o estoy aprendiendo nuevos conceptos. De nada serviría si no se producen los cambios en nuestra vida. Si no hay un autoanálisis y yo me someto a la exposición de la palabra para ver dónde me encuentro, para ver dónde estoy. Lo que no puedo hacer es quedarme con una parte y desechar otra. Lo que me interesa lo recibo, lo que no me interesa lo rechazo. Yo no puedo manipular el mensaje de Dios. Yo no puedo adaptar la vida que Dios ha planteado para los que le siguen, para sus hijos y para la Iglesia. Yo no la puedo adaptar a mi conveniencia. O lo tomo o lo dejo, pero no hay medias tintas. Cualquiera que pone la mano en el arado y mira atrás, Jesús dijo, no es digno de ser mi discípulo. Jesús dijo que si queremos seguirle tenemos que tomar nuestra cruz, nos tenemos que negar a nosotros mismos. Y eso, hermanos, no siempre es fácil. Negarse a uno mismo cuesta. Y más en este mundo donde el negarse a uno mismo es renunciar a muchas cosas. ¿Estás realmente dispuesto a renunciar a cosas que nos gustan a veces? Bueno, pues ahí había uno que de pronto parecía muy espiritual, muy religioso. Bienaventurado el que coma el pan en el reino de Dios. Igual esperaba que Jesús le dijese, gloria a Dios, Dios te bendiga, qué ejemplo más bueno eres. No, Jesús les da una parábola para que este hombre se vea reflejado, en que de pronto hay algunos que sí, que están convidados a la gran cena, pero a la hora de la verdad, cuando Dios les pide que den, que hagan, es que no tengo tiempo. Bueno, y buenas excusas, como hemos visto, y ahora vamos a ir analizando. Mira, Dios quiere la salvación de todos. Eso es algo que ya no nos tiene que caber ninguna duda.
de que Dios quiere que todos se salven. Por eso la invitación a venir a Él es para toda criatura y tiene que ser anunciada y proclamada constantemente. Y el Evangelio es muy claro, no es un mensaje confuso. Cuando predicamos el Evangelio a las personas, la predicación tiene que ser clara, tal cual es en la Escritura. El Señor Jesús ha sido muy claro siempre al decir lo que Él espera de toda aquella persona que quiere ser salva. Yo os he citado 2 versículos. Si uno no se niega a sí mismo y toma su cruz, o si uno pone la mano en el arado, no puede estar mirando hacia atrás. La palabra de Dios es muy clara. Volveos a mí y sed salvos, arrepentíos, creed, obedeced, ponedme a mí en primer lugar. El pueblo de Israel tenían cisternas rotas que no retienen el agua, en lugar de tomar la fuente de agua viva que Dios era y les ofrecía. Entonces la invitación del Evangelio es muy clara, así tenemos que predicarla. De parte de Dios nada va a faltar por hacer. Ahora nosotros tenemos que dar una respuesta, tenemos que decir si vamos a estar ahí o no. Mira, aquí hay una enseñanza en esta parábola, y es que la invitación está hecha a todos, pero muchos rechazan la invitación a venir a la gran cena, rechazan la invitación del Evangelio, rechazan la invitación de tener comunión con Dios, de un compromiso con Dios. Y ahí están las excusas, y las excusas pueden ser tontas o pueden ser muy buenas, pero son excusas. Pero, hermanos, esta parábola que Jesús refirió pues hace ya ahí casi 2000 años, resulta que esto sigue ocurriendo hoy en el mundo, por todas partes. Millones de personas siguen haciendo esto hoy en día. Y no es por ignorancia del mensaje, no es por eso. ¿Sabes el problema cuál es? Pues que aman demasiado este mundo y las cosas que hay en el mundo. Por eso el Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero cuando tú amas algo, allí está tu corazón. Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Si para ti lo valioso, si lo importante, si realmente tus tesoros son lo que el mundo te ofrece, pues ¿qué va a ocurrir? Que vas a tener un montón de excusas para no responder al llamado de Dios, para no comprometerte con la obra de Dios, con las cosas de Dios. Pero delante de Dios no hay excusas. No podemos tener nada tan grande como para decir es que yo no puedo ir, es que yo no puedo hacer, es que yo no me puedo comprometer más, es que quien te está haciendo la invitación es el Rey de Reyes. Si realmente tú puedes decirle al Rey de Reyes, al Dios del universo, al Creador de todas las cosas, al Todopoderoso, le puedes decir, no tengo tiempo, no puedo, sinceramente deberías mirarte lo mejor, replantearte a ver dónde estás y en qué has creído. Porque a nosotros los hombres nos podemos poner excusas y decir no puedo, no me va bien o lo que sea. Pero a Dios, sinceramente, le puedes decir a Dios no tengo tiempo, no puedo. Dice en el versículo 16, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Una gran cena. Es como decir que alguien realmente organiza el evento de su vida. O sea, hay fiestas y fiestas. Hay cenas y cenas, o comidas y comidas. O sea, a veces pasa, ¿no? O sea, evidentemente entre nosotros no siempre podemos. A veces alguien te puede decir, oye, te invito este fin de semana a comer o a cenar. Y tú le dices, hey, este fin de semana no me va bien, no puedo. Busquemos otra fecha. Pero ahora imagínate que te dicen, yo qué sé, este fin de semana hay una cena especial porque tu hija o tu hijo se gradúa en la universidad o en no sé dónde
y se hace una cena especial, sorpresa, y van a venir los profesores y los dignatarios y no sé quién, no sé cuántos, y entonces tú normalmente no vas a decir, yo no puedo ir. Vas a organizar tu agenda para estar. Es como si realmente alguien muy importante te invita a una cena. Alguien destacado, ¿no? Mira, te invitamos, te recibes una carta, ¿no? Una invitación, un sobre muy adornado, la carta muy bien presentada, y es una carta que te invitan, yo que sé, al palacio de no sé dónde, te invitan a una cena de gala, donde van a estar personalidades de la política, de la cultura, habrá ministros, presidentes de aquí, de varios países, habrá escritores renombrados, actores famosos, deportistas de élite reconocidos internacionalmente. Es una cena especial, única, y a ti, por yo que sé qué cosa, te invitan. Tú te adaptas la agenda como quieras, pero tú te miras, si tienes que pedir permiso en la empresa, pides. Si tienes que cancelar no sé cuántos compromisos, los cancelas. ¿Por qué? Porque es una gran cena. Y eso nos pasa a nosotros todos los días. Bueno, todos los días, frecuentemente. Hay cosas que surgen en nuestra vida en las que tú sabes que sí o sí le vas a dedicar el tiempo que se necesita. ¿Por qué? Porque es una prioridad para ti. Hay prioridades que surgen y que no las tenías planificadas en agenda, pero de pronto es algo importante y tú adaptas la situación para poder estar. ¿Por qué? Porque es importante para ti. Una boda de un ser querido muy cercano, de un amigo íntimo, normalmente una boda es un evento al que si te invitan, tú procuras por todos los medios de asistir. A no ser que sea, a veces te invitan a una boda de alguien que es que no tenemos ni relación, ha sido por compromiso, no sé qué, y a veces pues muchos sí se excusan, mira, no vamos a poder asistir. Pero si te invita a una boda tu hijo, tu hija, o un amigo muy íntimo, o un familiar muy cercano, pues haces lo que sea para estar. Adaptas tu agenda a esa necesidad y vas. Pero, ¿por qué hacemos eso? Y las cosas de Dios, siempre podemos tener una buena excusa para no estar, para no participar. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos la visión de que las cosas que hacemos en el nombre del Señor sean únicas, sean exclusivas, sean realmente trascendentes. Lo tomamos como una rutina. Las actividades de iglesia, por ejemplo. Claro, es que cada semana nos reunimos cada semana, mes tras mes, año tras año, es algo rutinario. A veces se organizan cosas, eventos de la iglesia, a veces puede ser una comida fraternal, una comida, yo no puedo estar. A veces se organiza un esfuerzo, vamos a hacer algo evangelístico, vamos a hacer una reunión extraordinaria, y siempre hay mucha gente que dice, yo no puedo venir. ¿Por qué? Porque no hay visión. No se está interpretando que lo que estamos haciendo no es una actividad humana, sino que es una actividad divina y que pertenece al reino de Dios. Si pudiéramos ser conscientes de la trascendencia que eso tiene y que la invitación o el mandato viene directamente de Dios, no sé si lo plantearíamos de otra forma. Pero es que a veces no hemos asimilado, por ejemplo, la iglesia, no se ha asimilado lo que es la iglesia. Para la gran mayoría de cristianos, la iglesia es una organización, un club, es algo más en mi vida, en la que en la medida que puedo participo y en la que no puedo no participo. O sea, la iglesia no es una prioridad para mí, es secundaria. Bueno, tenemos que entender qué dice la Biblia. No es mi opinión,
ni es tu opinión, no es nuestra opinión. Siempre se trata de ver qué dice la Biblia y ver lo que dice la Biblia, no ver lo que yo quiero que la Biblia me diga, sino lo que la Biblia me dice realmente. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer un tremendo esfuerzo. Claro, aquí la gran cena, ¿qué representa? ¿Una reunión normal de iglesia? No, claro, es mucho más que eso. La gran cena es participar de las cosas de Dios. La gran cena significa participar de la vida que Dios te ofrece. No es una actividad concreta. No es que estamos hablando de una cena que un día vamos a hacer en la iglesia y la compararemos con la gran cena. No es hablar de un culto o de una reunión de oración o de estudio bíblico o de evangelismo. No estamos hablando de una cosa concreta, estamos hablando de una forma de vida. La gran cena es invitarte a participar de las cosas de Dios, de su reino, de la comunión con Él. Y eso lo incluye todo lo demás. La actitud es lo que ahí cuenta. A todos nos puede pasar que yo un día no pueda ir a una reunión, que se organiza algo y yo no puedo estar. Nos puede pasar a todos. Pero eso tiene que ser un accidente. Cuando es una cosa cotidiana y es algo que entra dentro de la normalidad en mi vida, entonces ahí es donde está la preocupación. Significa que las cosas de Dios son secundarias para mí. Y la palabra de Dios dice que eso no puede ser. Si para ti no es una prioridad, entonces no estás donde quizás pensabas que estabas. Una gran cena, un momento extraordinario. Evidentemente esto culminará la vida en Dios, a lo que Dios nos ha llamado. Culminará en lo que la Biblia llama eso, una gran cena o una cena de bodas, las bodas del Cordero. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9, dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Un día habrá un encuentro de todos los creyentes de todos los tiempos en la presencia de Dios, y la Biblia lo compara o utiliza la forma de lo que es una cena de bodas. Es lo que yo os decía. Hasta el día de hoy, aunque ahora se ha devaluado mucho el tema de decir que una persona, dos personas deciden casarse, un hombre y una mujer, eso ha perdido ya mucho valor, pero durante toda la historia de la humanidad, un enlace matrimonial, una boda, ha sido probablemente la celebración por excelencia. Se han podido organizar fiestas, eventos, cosas, pero todo ha quedado siempre eclipsado ante una celebración de boda. Y normalmente, yo me acuerdo ahora se ha perdido mucho, pero yo me acuerdo cuando era pequeño, que siempre estaban las bodas familiares, siempre. Había familia que no la veías hacía siglos, pero en una boda siempre nos volvíamos a ver todos, porque nadie faltaba a una boda. Y eran bodas de primos, de tíos, de no sé quién, gente por ahí que a lo mejor ni tenía mucha relación, pero en un momento dado llegaba una invitación de boda y familiarmente todos se sentían obligados a decir vamos a asistir. Y yo siempre pues recordaré tantas bodas a las que asistimos de pequeños, de niños, de jóvenes. Pero hoy en día eso se ha perdido ya bastante. Además es que cada vez hay menos gente que se casa. Pero una fiesta de boda siempre ha sido una celebración así por excelencia. Por eso la Biblia lo compara al hecho de que un día estaremos en la presencia de Cristo. Y ahí está la metáfora, la idea de que la iglesia es la esposa y Cristo es el esposo. Y el día que nos encontramos, el encuentro, el estar juntos, queda representado en esa unión, como hace un hombre y una mujer cuando deciden casarse. Ya dejan de ser dos, se convierten en uno solo. Ahora todos los intereses son unos, ahora la vida está en común,
ahora lo que uno hace le afecta al otro, ahora a partir de ese momento caminan juntos en la misma dirección, hay una intimidad. Bueno, pues esta es la forma en la que la palabra de Dios ilustra la comunión que vamos a tener un día entre nosotros los creyentes y Jesucristo, en esa figura del esposo y la esposa unidos. Por eso esa unión, esa celebración será como una fiesta. En este caso son las bodas del Cordero. El Cordero de Dios, ahí estaremos todos. Una gran cena. Aquí en esta parábola dice que convidó a muchos, versículo 16. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Una invitación extensa, muchos. Por no decir todos, porque esto es una historia. Esto es una historia que podía ocurrir en la vida social, familiar de ese tiempo. Pero la parábola tiene una enseñanza espiritual y la invitación a la gran cena es para todos, no solo para algunos. Lo que pasa es que aquí se está especificando una enseñanza, un principio, y es que en primer lugar la invitación iba para el pueblo judío. Eso es lo que aquí se enseña. La invitación a las bodas, a la gran cena, a participar con Cristo, a una vida nueva, esa invitación va, en primer lugar, iba para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque eran el pueblo de Dios. Pero el Evangelio nos dice, allí en Juan lo dice, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hubo muchos judíos que creyeron, porque el judaísmo no era una religión diferente. El cristianismo no es una nueva forma, no era simplemente lo mismo. El cumplimiento de todo lo del judaísmo se cumplía en Cristo. Pero el pueblo de Dios rechazó la invitación. Las excusas, cada uno tenía la suya. Entonces, la invitación en primer lugar va para el pueblo de Dios. Pero como estos rechazan, entonces la invitación se extiende al pueblo gentil. Eso es lo que esta parábola también está mostrando. O sea, ahora el Señor le dice a sus criados, id y por las plazas, por las calles, por cualquier sitio, y incluso a los pobres, a los lisiados, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, invitadlos a todos. La extensión de la invitación ahora se hace a toda criatura. Eso es lo que aquí se enseña en esta parábola. Ya no solamente los que se podían considerar dignos, merecedores de estar en esa gran cena. No, ahora los que no se lo merecían también, todos. Cuando habla aquí de los pobres y los lisiados, eran las personas marginadas en su época. Ser cojo, manco, ciego, te apartaba de cualquier posibilidad de tener una vida normal. Quedabas incapacitado para trabajar, no podías formar una familia, no podías ser parte de la sociedad, quedabas marginado totalmente, abandonado a tu suerte. Entonces eran personas que vivían en la calle como podían. Pasaban frío, pasaban hambre, estaban sucias, sus ropas estaban sucias, no podían tener una vida digna. Entonces dice mucho esta parábola cuando un señor, una persona importante, manda que a estos los inviten para la gran cena. ¡Wow! Esta parábola debió chocar mucho a los oídos de los judíos cuando la escucharon. Porque recuerda, el motivo es que uno que estaba sentado a la mesa con Jesús le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús es como si le está diciendo, bueno, tú te crees que estarás ahí, pero ¿realmente has aceptado la invitación? La invitación se acepta cada día, en el compromiso que cada día tomamos con Dios. Es una forma de vida. No es vivir esperando no sé qué pasará en el futuro. No, ni mucho menos. En Romanos capítulo 9, acerca de esto que estamos refiriendo, vamos a apoyarnos aquí en textos bíblicos. Y en Romanos capítulo 9, versículo 25 y 26,
Dice, como también en Oseas dice, y ahora cita al profeta Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Está escrito y profetizado que esto ocurriría. El pueblo de Dios siempre pensó que tenían la exclusiva. Ellos eran los escogidos de entre todas las naciones de la tierra, y es verdad, en parte fueron los escogidos como nación, pero como personas, cualquier persona era bien recibida por parte de Dios. Pero el pueblo judío adoptó una mentalidad de que ellos eran mejores que todos los otros. Ellos eran los únicos que merecían estar en la presencia de Dios. Así que eso les llevó a rechazar, a repudiar cualquier persona que no era de raza hebrea. Y eso los llevó pues a aislarse, a establecer normas y en el trato ser muy desconsiderados y despectivos ante los que ellos llaman gentiles, cualquiera que no es hebreo, descendiente directo de Abraham. Pero el Señor no es eso lo que mostró. Él siempre dejó la puerta abierta a cualquiera, pero entre todas las naciones escogió a un pueblo y su pueblo le dio la espalda. Esa es la realidad. Por eso los profetas no dejaron de advertir a Israel, no dejaron de anunciarles cosas como las que aquí dijo Oseas. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí mismo en Romanos, un poquito más adelante, en el capítulo 11, si leemos el versículo 30 al 32, Hebreos 11 del 30 al 32, dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzasen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Habla de vosotros, habla de ellos, habla de todos. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, en este pasaje se está hablando de la restauración de Israel. Y en base a eso, dice que por la desobediencia de ellos, nosotros fuimos aceptados. O sea, hay algo, en todo esto hay cosas complejas. Quizás para algunos les cuesta de entender. Porque no es que Dios escoge a un pueblo para que ellos sean los que se salven y los demás que se condenen. No, la Escritura ahora nos muestra, nos enseña que no por ser descendientes de Abraham, uno es hijo de Dios. Nosotros no somos descendientes de Abraham, pero somos hijos de Dios. Somos hijos también de Abraham, por la fe. Al final lo que resalta es que no es una cuestión de linaje, de sangre, sino de fe. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, como Noé, como Moisés, como todos los hombres fueran de la raza que fueran. Antes de Abraham no había hebreos. Abraham no era un hebreo, era cananeo, era caldeo. Él era de Ur de los caldeos. No existía el pueblo. Los descendientes suyos son los que ahora van a tomar ese nombre. Entonces no es por una dinastía. Ahora Dios escoge a un pueblo porque Él tiene que cumplir propósitos en un pueblo. Tiene que preservarlos del pecado, de la desobediencia, de la idolatría, de la corrupción que hay en el mundo. Él tiene que preservar a un pueblo porque de este pueblo tiene que venir Jesucristo, la promesa. Esa fue la intención. Cuando Dios escoge a Abraham, el pacto que Él hace con Abraham, lo que resalta es la promesa de la venida de Cristo. Y te daré una gran descendencia y te daré una nación, fundaréis una nación y de tu descendencia vendrá la bendición. En esa bendición serán benditas las naciones de toda la tierra. Ese era el objetivo. Pero no era cerrar la puerta a otros. Durante todo el Antiguo Testamento hubo gente que no eran hebreos, y creyeron y pasaron a contar para Dios como cualquier otro. Ahí hay historias hermosas en la Biblia. Una de ellas es la de Rahab, una prostituta
cananea de la ciudad de Jericó, pero creyó a Dios. Y Dios la libró de la destrucción y de la muerte. Y no solo eso, sino que Rahab se convierte en una de las personas que entran en la línea genealógica de donde vendrá Jesucristo. O sea, ahora resulta que Rahab aparece en la genealogía de Jesús. Y además aparece en el capítulo 11 de Hebreos, de los héroes de la fe. Y Santiago también la cita. Y era una mujer cananea, prostituta, pero creyó en Dios. Dios la recibió. No necesitaba pasar un examen, ser de un linaje, tener sangre en sus venas. No, para Dios no, para el pueblo sí. Los prosélitos en Israel, aunque eran creyentes, nunca tenían los mismos derechos que los hebreos, los que tenían sangre hebrea. Pero somos los hombres los que hacemos distinción de personas, Dios no. El problema racial y el problema xenófobo, todo eso es un problema humano y a consecuencia del pecado. Entonces, aquí en este pasaje está hablando de eso, de que por causa de su desobediencia, Dios no puede contar con un pueblo desobediente. Entonces esa es la muestra de la misericordia de Dios, y como ya estaba profetizado, ahora todos los gentiles también han sido invitados a la gran cena. Los hijos rechazaron la invitación. Bueno, pues la invitación que llegue a cualquiera. Y eso incluye incluso a los marginados, a aquellos que han sido desechados de la sociedad, los que a veces no es agradable estar con una persona que huele mal, que está sucia, que está ahí en la calle viviendo. No es agradable. Pero nosotros no podemos distinguir entre uno que vista bien o uno que vista mal. Todos tienen que tener la misma oportunidad. El plan de Dios es este. Cristo es para todos, pero no todos aceptan. Esa es la realidad. Y aún dentro de la Iglesia, esto también ocurre. Por eso, hermanos, tenemos que ser muy prudentes, cuidadosos, sabios, y observar siempre dónde estamos y observar a nuestros hermanos para ayudarles, orar por ellos, predicar la palabra siempre a tiempo y fuera de tiempo. Un hombre, versículo 16, hizo una gran cena y convidó a muchos. Versículo 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. A la hora de la cena. Todo llega. Siempre hay un momento para cada cosa. Dios tiene una agenda, y en la agenda de Dios los días están marcados y hay límites, hay tiempo de espera, pero hay un hasta aquí, basta, ya no hay más. Hay una hora. En cuanto a la venida de Cristo, ya sabes que dice la Biblia que el día y la hora, hay un momento exacto que está en la mente de Dios, nadie más lo sabe, pero Dios sí, Él lo tiene marcado, Él tiene fijado la fecha. Nosotros no la sabemos, no sabemos si será mañana, dentro de una semana o dentro de un mes, pero Dios sí la sabe. O sea, Dios no está mirando a ver cuándo. Cuando me venga bien, a ver según cómo vayan las cosas. Dios no actúa improvisando, Él lo tiene todo fijado. Entonces Dios sabe ya en qué instante los creyentes en el mundo desaparecerán y todos los creyentes de todos los tiempos estaremos juntos en su presencia, y comenzará a suceder lo que estamos estudiando en la otra serie de Apocalipsis. Todo eso Dios lo tiene fijado. Pero en tanto, en el día a día, hay momentos únicos a los que Dios nos invita. Y si no estás, te lo pierdes. Otro ocupará tu lugar. Y repito lo que dije antes. Esta parábola no nos está hablando de cosas específicas, de una reunión, de un culto, de una cena fraternal, de una excursión al campo, de una reunión de oración. No está hablando de eso, está hablando de una forma de vida. Está hablando de aceptar, participar de las cosas que son de Dios. Decir sí y estar. No decir sí, yo iré a la boda y después no voy. Porque nota que
había muchos invitados, muchos recibieron la invitación. Las fiestas de bodas, que podría ser lo que aquí se está tratando de reflejar, las fiestas de bodas en las costumbres de este tiempo para los judíos, normalmente cuando un hombre y una mujer se comprometían, pues comenzaba esa relación, aún no estaban casados, pero el compromiso ya era en firme, entonces se invitaba a la gente para que asistiesen a la boda, pero no se les decía el día. No había un día fijado, no era como ahora se hace, ¿no?, que se manda una invitación, ahí pone el día y la hora ya y todo. No, se invitaba a la gente. Decía, vamos, nuestra intención es casarnos y vamos a celebrar la boda. ¿Por qué? Porque ya había un compromiso. Romper ese compromiso ya era prácticamente un divorcio, aunque aún no se había celebrado la boda. Entonces, la invitación se lanzaba, pero los preparativos podían ser complejos y no sabían bien cuándo, así que la invitación se dice y vamos a hacer los preparativos. Y cuando ya los preparativos, todo ya estaba más o menos atado, estaba todo preparado, entonces sí, se avisaba a los invitados y se les decía, la hora de la cena ya está. Envió a todos, dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya todo está preparado. Entonces, estamos hablando de eso, de una forma de vida, de decirle sí a Dios a todo, sin condiciones. Porque tú no le puedes decir sí a Dios a algunas cosas. No puedes. Sí, Señor, mira, a esto sí, a esto no puedo, Señor, porque es que yo trabajo, yo me he comprado una propiedad nueva, es que me he casado, es que... Excusas. A Dios no le podemos poner excusas. O decimos que sí o vive tu vida, pero no te engañes. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, vamos a leer el versículo 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de obediencia y de verdad. Cristo lo tiene todo preparado. Habrá un día de una celebración, pero mientras tanto cada día es una experiencia en Cristo. Y no podemos venir a la fiesta con la vieja levadura. No podemos venir contaminados. No podemos venir con lo que yo era, mi vida. No puedo y añadir a mis muchas cosas a Cristo. Y ahora Cristo es algo más entre todo lo otro que tengo. No puedo hacer eso. O le dedico al Señor lo más valioso, lo mejor de mi vida, o está en el primer lugar Él y todo lo que Él representa. Porque, ¿sabes? Yo creo que muchos cristianos se confunden, es que es complicado. Yo a veces como pastor me rompo la cabeza pensando, ¿cómo le hago entender a este creyente? ¿Cómo le hago entender a los hermanos? ¿Cómo le hago entender que no es que cuando yo pregunto, ¿qué es lo más importante en tu vida? Dios. Lo primero en tu vida, ¿qué es? Cristo. Bueno, pues entonces haz las cosas que Él te ha dicho que hagas. Eso es lo que muchos no entienden. Muchos lo tienen clarísimo. No, Dios es lo primero en mi vida. Cristo es lo primero en mi vida. Pero menosprecian su iglesia, menosprecian los talentos que Dios les dio, menosprecian los dones, menosprecian aquellas cosas a las que Dios les ha llamado, les ha comisionado. Entonces, no digas que Dios es lo más importante en tu vida. Sí, Dios es lo más importante en mi vida. No, pero eso se demuestra, no se dice.
Si no estás haciendo aquello que Dios ha dicho que tenemos que hacer, entonces no digas que Dios es lo más importante en tu vida. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, vamos a leer el versículo del 10 al 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 10 al 22. Dice así. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, les sobrevino un éxtasis. Está hablando de Pedro. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí ahora 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Qué tremenda historia la que vivían estos personajes de la Biblia, ¿no? Pedro ya no es aquel discípulo de los 3 años de ministerio con Jesús. Aquel Pedro de si eres tú, mándame que yo vaya también andando por las aguas. Aquel Pedro que saca la espada y le corta la oreja al siervo del sacerdote. Ya no es aquel Pedro de mira, aunque todos estos te nieguen, yo jamás, si hace falta, iré contigo a la muerte. Ya no es ese Pedro, ha cambiado. Entre otras cosas porque se produjo algo distinto, y es que recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés para morar en él ya permanentemente. Pero ha madurado, ha crecido, ha cambiado. Pero todavía quedan cosas por cambiar. Aún hay cosas que Pedro no entiende. Aún hay cosas que él cree a su manera. Y Dios tiene que tratar con él para que cambie la forma de pensar. Hermanos, uno de los grandes problemas de muchos cristianos, y hablo de cristianos nacidos de nuevo, que tienen conceptos personales que ellos creen que están haciendo lo correcto y están equivocados. Mira, no hay nada peor en la vida de un cristiano de estar convencido que lo que hace es lo correcto y estar haciendo algo mal, algo que desagrada a Dios. Eso es lo peor. Porque si estás convencido, difícilmente vas a cambiar la actitud. El problema es que nos hacemos fuertes en nuestras convicciones, y cuando utilizo la palabra convicción, eso tiene poder, porque cuando tú estás convencido de algo, cambiarte tu forma de pensar, cambiar tu opinión es difícil. De ahí que en la Iglesia existen las corrientes teológicas, las posturas teológicas sobre doctrinas,
Porque cada uno se afianza en su bloque, no, es que yo soy luterano, pues yo soy metodista, pues yo soy... Y cada uno defiende lo que él cree que es. Hay convicciones y esas convicciones nos hacen aferrarnos, pero también nos hacen perder de vista la verdad de la palabra de Dios. Cuando tú te empeñas en llevar las gafas de color azul, lo verás todo azul siempre. Solamente empezarás a ver las cosas de otros colores cuando por fin decides quitar esas lentes y probar con otras. Y llegar a ese punto es realmente toda una proeza, porque hay que hacer algo tremendo que es negarse a uno mismo. Hay que humillarse. Y eso, ¿cómo cuesta? ¿Cómo le costaba a Pedro aceptar que lo que él hacía estaba equivocado? Él vivía, como otros muchos judíos, una religión. Y era fanático de esa religión. En la iglesia se encontraron con este problema. Ahora se convertían los gentiles y los judíos que se habían convertido en Cristo, pues decían, no, pero estos no pueden llegar aquí, sin más ya son hijos, no, ni mucho menos. Tienen que guardar todo lo que nosotros hemos guardado en nuestra vida. Tienen que dejar de comer esto, tienen que circuncidarse, tienen que guardar todas estas normas. Y el Señor les mostró que no, que estaban equivocados. A eso se le llama fariseísmo. Y en la iglesia hay mucho fariseísmo. Hay creyentes que son súper rígidos en una serie de normas, de cosas y esto, pero resulta que viven a Cristo y a la iglesia según su conveniencia. Lo adaptan a su forma de ver y de entender las cosas. Están convencidos en su religión, no, esto es blanco y esto es negro, esto es azul y aquello es morado, y punto. Y no tienen la capacidad de entender de que a veces es su posición lo que les lleva a una perspectiva, pero si cambiasen de posición se darían cuenta que la perspectiva es otra y se darían cuenta que estaban equivocados. Pedro tenía prejuicios y es algo que le costó porque Pablo lo tuvo que confrontar una vez y con palabras muy duras por esta actitud, una actitud hipócrita de tratar de agradar a los judíos, menospreciando a los gentiles, pero cuando los judíos no le veían, entonces sí que se ponía con los gentiles. Y Dios trató con él en este punto, porque como un buen judío, él no quería contacto para nada con ningún gentil. Ahora está en Cristo, pero sigue con la religión farisaica y religiosa, fanática, y él sigue en sus cosas. No, yo no jamás iré a una casa de un gentil. Yo no me voy a contaminar, nunca me contaminé, ahora no lo voy a hacer ahora, mucho menos. Y entonces Dios le muestra un lienzo grande, lleno de todo tipo de animales inmundos, cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Todo lo que para él había sido siempre inmundo, lo que jamás se había planteado de comer, jamás porque la ley lo prohibía. Ahora Dios le dice, levántate Pedro, mata y come. Ni siquiera vino ya cocinado, tenía que matarlo él. Mata y come. Y fíjate la reacción de Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Señor, no. De pronto le salió el Pedro antiguo, salió por ahí. Madre mía, Dios mío. Porque sabe que quien le está hablando es Dios. Él dice, Señor. Pero ¿cómo se atreve a decirle a Dios no? Me da miedo a mí por él. Yo me quedo ahí encogido pensando, ¿qué? Pero ¿sabes esa misma sensación? Me da a mí muchos días en mi vida, en mi día a día. Esa sensación me da muchas veces. Cuando veo cómo Dios nos está hablando a la iglesia, cuando veo cómo Dios usa su palabra para decirnos cosas muy concretas y la gente con su actitud es como si estuviesen diciendo, Señor, no.
Y yo me quedo ahí pensando, no puede ser. Pero no se dan cuenta que Dios nos está hablando de una forma muy seria y muy radical. No entienden que Dios nos está diciendo, nos está llevando a un punto de inflexión en el que está diciendo, mira, o cambias esta actitud o yo te respeto, yo te voy a dejar ahí, tú ya sabrás, ya te apañarás. Mata y come. Señor, no. Y tenía sus buenas razones, sus excusas. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Nunca me contaminé, ahora no lo voy a hacer. Él tenía una buena razón para decirle a Dios en su cara, ¡no! Vaya. Y se hubiese quedado tan tranquilo, porque él estaba convencido. Problema, cuando estamos convencidos, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Y qué paciencia tiene Dios con nosotros? La segunda vez volvió la voz, la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mira, si la palabra de Dios dice esto, no digas tú otra cosa. Si el Señor nos está mostrando, si Dios nos está mostrando que esta es su voluntad, no la niegues, no lo adaptes a tu conveniencia. Dice, esto se hizo 3 veces. 3 veces tuvo el Señor que decirle a Pedro, el apóstol Pedro. Bueno, ¿cuánto más Dios no tendrá que tratar con nosotros? No 3 veces, sino 300 veces 3. En vez de 70 veces 7. Dios tiene paciencia con nosotros, pero nosotros tenemos que abrir los ojos, hermanos. No podemos estar siempre ahí con nuestras excusas y con nuestras ideas personales de cómo tiene que ser la vida en Cristo y cómo tiene que funcionar la Iglesia y cómo tienen que ser las cosas. No puedo adaptarlo a mi conveniencia. Y vuelvo allí a la parábola, en Lucas 14, versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Notas? Excusas. Comenzaron a excusarse. Una excusa es una excusa. Y estas excusas podían ser buenas o podían ser ridículas, pero eran excusas en cualquier caso. Porque aquí la excusa no es la cuestión, la excusa es que dejaron plantado al Señor. ¿Se entiende dejar plantado? Pregunto porque a veces en otros países son expresiones naturales de cada lengua. Dejar plantado a alguien es dejarlo ahí esperando, ¿no? Lo dejaron plantado, ese es el problema. No era la excusa si era mejor o peor. Aquí la cuestión es que la gran cena era lo más importante. Pero los que se excusaban creían que lo suyo era más importante. Ese es el problema. ¿Tenemos cosas más importantes que las cosas de Dios? Uno dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Dicho así, parece como muy formal, muy lógico y aceptable, ¿no? Me he comprado una hacienda, tengo que ir a inspeccionarla, a verla, te ruego que me excuses. Un tipo educado. Bueno, pues quiero que notes que para Dios no le sirvió ni su forma de hablar, ni su educación, ni siquiera la excusa que planteó. Porque aquí no se trata de lo que yo crea. Aquí se trata de lo que Dios ha dicho, hermano. Esa es la cuestión. Que tengas la capacidad de traer una reflexión objetiva sobre lo que la Biblia dice y expuesto a la verdad de la Biblia, te consideres y veas si realmente tienes excusa o no. Esa es la cuestión. No es una cuestión de que mi opinión, mira, a mí como pastor me lo han dicho muchas veces, es que esa es tu opinión, me han dicho muchas veces. Pero te aseguro que no es mi intención imponer mi opinión, te lo aseguro. Mira, me tomo el tiempo para orar,
para meditar, para reflexionar, para darle vueltas, para leer y releer lo que la Biblia dice, para intentar interpretarlo de la única forma correcta, según la hermenéutica bíblica. O sea, me interesa llegar al final a la verdad, y cuando comparto algo es porque estoy convencido que es lo que la Biblia dice y que es la verdad. No es mi opinión. Yo cuando yo predico no digo porque a mí me parece, porque yo creo, porque según mi opinión, no uso esas expresiones. Cuando yo comparto, como ahora estoy diciendo, la palabra de Dios dice, y si alguno no está de acuerdo, me tiene que debatir con la palabra de Dios en la mano. Porque no es una forma de decir, es que tu opinión es esa, la mía es esta. No, no se trata ni de tu opinión ni de la mía, se trata de que juntos vengamos y veamos qué dice la Biblia. Yo te muestro, la Biblia dice, si crees que estoy equivocado y lo que estoy manifestando es mi opinión, bueno, entonces muéstramelo, toma, aquí tienes la palabra de Dios, dímelo. A ver, ¿dónde me equivoco? Porque yo no estoy defendiendo mis derechos. Yo estoy aquí no porque me lo haya buscado. Yo no me nombré pastor a mí mismo. Los que me conocen desde hace 40 años saben que en ningún momento yo dije, a partir de ahora yo soy el pastor. Nunca dije eso. Yo no me busqué esta carga, esta responsabilidad. La acepté porque si viene de Dios no puedo decir que no. Entonces yo no estoy defendiendo lo mío, ni defiendo mis ideas, ni mi iglesia, pues la iglesia es de Cristo. Yo no estoy intentando convencer a nadie de nada. Yo tengo una responsabilidad delante de Dios, y yo para dormir tranquilo, y te aseguro que duermo tranquilo todas las noches, yo soy de esos que puedo tener un montón de quebraderos de cabeza, pero cuando yo me meto en la cama y cierro los ojos me duermo. También es cierto que puede ser que un día me despierte de madrugada porque hay un hermano que me preocupa y me quede ahí despierto media hora o no sé cuánto orando por él. Sí, pero no es porque tenga problemas para dormir. Yo duermo tranquilo y me despierto tranquilo, porque estoy haciendo lo que Dios me pide que haga. Y estoy predicando a veces hasta de forma impopular, porque no a todos les gusta la forma de predicar la palabra de Dios tal cual es. Algunos esperan que la predicación sea innovadora, actual, moderna, con elementos atractivos, que no sea muy negativa, que sea una predicación más bien positiva, o sea, siempre una predicación que estimule a lo positivo y tal. Pero no es lo que a mí me parezca, es lo que la Biblia dice. Y la predicación tiene que ser todos los temas, consuelo y reprensión. Tiene que haber gozo, pero también tiene que haber confrontación. Porque si solamente predicásemos Dios te ama y tú eres el mejor de todos, estaríamos falseando el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y tenemos que ser fieles a esto. Uno se había comprado una hacienda, otro había comprado 5 yuntas de bueyes y tenía que probarlas, otro dijo, acabo de casarme, este no puso más excusa, acabo de casarme, o sea, no puedo ir, punto. O sea, ¿quién le va a poner una objeción, no? Fíjate las 3 excusas que se ponen, son interesantes. El primero, he comprado una hacienda. Bueno, cuidado, porque aquí el texto te está diciendo, cuidado con los bienes materiales. ¿Los bienes materiales son más importantes que la gran cena? ¿Tus bienes materiales son más importantes que el reino de Dios? Eso incluye la iglesia y las actividades de la iglesia, la predicación del evangelio, el visitar a los necesitados, el asistir a los necesitados, etcétera, etcétera, todo lo que representa el reino de Dios. Las cosas materiales pueden ser una buena excusa, que si te invita el gran rey a participar de lo suyo, tú le vas a decir, no puedo porque me he comprado una hacienda, o cualquier otra cosa material. ¿Qué futbolista te gusta más? ¿Messi? ¿Ronaldo?
Sergio Ramos. Si te invita tu jugador de fútbol preferido a una cena, le dices, ay, no puedo, porque es que me he comprado no sé qué, porque es que tengo un compromiso, estoy de mudanza, es que cualquier cosa material que se te ocurra. A tu jugador favorito, a tu piloto de Fórmula 1 favorito, a tu tenista favorito, a tu cantante favorito, a tu actor de Hollywood favorito, si te invita a su casa a una cena, ¿le dices que no vas? No me lo creo si dices que no. Moverías cielo y tierra para ir y cambiarías cualquier otro compromiso. ¿Por qué? Porque eso para ti se convierte en la máxima prioridad, es una oportunidad única. Mira, cada vez que puedes tomar parte en algo que tiene que ver con la Iglesia, con el reino de Dios, cada vez que tienes la oportunidad de participar en algo, aunque sean cosas simples según nuestra percepción, cada vez que tienes esa oportunidad es única. Porque no estás haciendo una actividad humana, estás haciendo algo divino, algo que tiene que ver con las cosas de Dios, con el reino de Dios. Pero recuerda, son excusas, porque yo tengo aquí una pregunta. ¿Qué tipo de comida era esto? Una cena. La gran cena. ¿Quién se compra una heredad, una propiedad, una hacienda y se va a inspeccionarla de noche? ¿No tuvo tiempo durante el día o no puedes ir mañana por la mañana? Yo como pastor siempre tengo ese conflicto. Mira, tenemos estas reuniones de iglesia. Mira, hemos convocado una reunión especial, sea una comida de hermanos, porque en los Hechos de los Apóstoles, la vida de los primeros creyentes, no solamente ponían en el primer lugar el decir que los hermanos cada día se reunían para estudiar, no. Decía para tener comunión unos con otros, para sus ágapes cristianos. Cualquier actividad de iglesia, sea la que sea, es espiritual, es única, avalada por Dios y es nuestra responsabilidad. Entonces a mí siempre me queda esa duda cuando hay cosas de iglesia y la gente dice es que no puedo, porque tengo que hacer. Y cuando te dicen el qué, tú dices, tú dentro de ti, porque yo al final no voy a entrar en conflicto con nadie. Ya lo sabéis, los que me conocéis, ya sabéis que yo predicaré y diré, pero personalmente yo no os voy a machacaros a nadie, tienes que hacer, tienes que decir, tienes que... Pero normalmente dicen, es que no puedo porque... Y yo dentro de mí pienso, ¿y eso no lo puedes hacer en otro momento? Porque esta actividad es única, es a esta hora y es para todos. Lo que no podemos hacer cada vez que se organiza una actividad es pedirle las agendas a todos, intentar que todas cuadren. No. Cuando sale una cosa prioritaria, lo que hacen todos es adaptarse a esa cosa prioritaria. De todas formas, recuerda, yo acepto que hay una actividad de iglesia y es que yo ese día estoy trabajando, mi empresa, mi horario es ese, ningún problema. Pero esa persona estará trabajando y su mente estará allí y su corazón estará allí. ¿Por qué? Porque para él eso no es una excusa, es una imposibilidad. ¿Entiendes? Se nota la diferencia entre excusa y imposible. El otro, he comprado 5 yuntas de bueyes. Una yunta sería hoy en día como un tractor. ¿Quién se compra 5 tractores de golpe? A mí me suena un poco exagerado. Me he comprado 5 yuntas de bueyes. Debía tener una hacienda impresionante y muchos trabajadores, porque un tipo solo no puede manejar 5 yuntas de bueyes, puedes manejar una a la vez. He comprado 5 yuntas de bueyes
y tengo que ir a probarlas, igual que el otro, por la noche. ¿Te vas a ir a probar las yuntas de bueyes? Además, esto nos puede estar hablando de avaricia, porque si tienes que probar 5 yuntas de bueyes, pues es porque quieres sacarle un rendimiento, o sea, quieres montar una multinacional de cultivo, no sé, pero una barbaridad, 5 yuntas de bueyes. Y el tercero, acabo de casarme. Ay, para mí esta es la mejor excusa. Pero recuerda que Cristo dijo, se excusaron, están usando excusas. Acabo de casarme, no dijo tengo que ir a probarla, como ni tengo que ir a inspeccionarla como la hacienda o la yunta de bueyes. Quedaba claro, acabo de casarme, no puedo. Bueno, ¿sabes lo que Jesús enseñó a continuación? Está fuera de la parábola, pero sin duda tiene que ver con esto. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Jesús no trata de obligar a nadie, simplemente dice, si tú quieres ser, tienes que hacerlo así. Si no quieres hacerlo, no te preocupes, eres libre, no lo hagas, pero no digas que eres mi discípulo. Y aquí la palabra aborrecer es el conflicto. En el original quiere decir el que no me pone a mí en primer lugar. Para Jesús, casarse también era una excusa. Mira, yo sé que hay muchos creyentes que tienen un conflicto en cuanto a esto, la familia, el casarse, la esposa, el esposo, los hijos. Y yo muchas veces lo he escuchado muchísimo, pero son creyentes que no lo han entendido. Cuando algún hermano yo le he escuchado decir, es que para mí mi familia es lo primero. Me parece fantástico, es que tiene que ser así. O sea, es que tu familia es tuya. O sea, tú eres el esposo y tú eres el padre, o esposa, estoy hablando en mi forma de género particular, ¿no? O sea, si tú no estás cumpliendo tus obligaciones, etcétera, yo no puedo esperar que venga otro esposo a ocupar mi posición. Solamente estoy yo. Entonces, tú eres el esposo en tu casa. No puedes esperar que otro haga lo que tú no vayas a hacer. Tú tienes que cumplir como lo que eres. Si tú eres padre, no puedes esperar que venga otro padre a hacer de padre. Tienes que hacerlo tú. O sea, no hay sustituto. En tu casa, tú eres el esposo o la esposa, tú eres el padre o la madre. O sea que tu familia es tu máxima responsabilidad. Pero no es eso lo que aquí Cristo está diciendo. Aquí dice que no puede haber nadie más importante que Él. Y esto es lo que algunos no entienden y entran en ese conflicto. No, es que para mí mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo son lo primero. Y nadie ha dicho que no. Al contrario, si a mí me habéis escuchado predicar sobre temas matrimoniales y familiares, siempre habré dicho lo mismo, que tú eres la máxima responsabilidad en tu familia. Pero eso implica lo que estamos diciendo aquí. Mira, si tú quieres ser el mejor padre o quieres ser el mejor esposo o esposa, no puedes dejar a Cristo en segunda posición. No se está diciendo a quién amas más. Porque cuando, por ejemplo, cuando dice ahí en Efesios, esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, bueno, si tuviésemos que hablar de una medida del amor, yo diría, no hay una medida más alta que esa, la de Cristo por su iglesia. Y esa es la exigencia del esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, cuando Cristo dice que no podemos tener a nuestra esposa antes que a Él, no está diciendo que le tenemos que amar a Él más que a la esposa. No, está hablando de un orden de prioridades. ¿Entiendes? Para poder amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, necesito tener a Cristo en el primer lugar en mi vida. Para poder atender a mi familia como merece ser atendida, tengo que tener a Cristo en el primer lugar en mi vida. Esa es la cuestión.
Algunos creen que es que tienen que escoger entre Cristo y lo que es suyo, implica la iglesia, las actividades, la evangelización, los necesitados, etcétera. Tienen que escoger entre eso y su familia. Entonces dicen, no, yo escojo a mi familia. Ahí está el problema, ese es el error. Mira, mi familia no es perfecta, ni yo soy perfecto, evidentemente, pero con nuestras carencias e imperfecciones, algo que siempre mis hijos han aprendido es que la Iglesia y las cosas de Dios son la máxima prioridad. Eso ellos lo han aprendido siempre. Y te puedo decir que no habrá ninguna de las reuniones principales de nuestra iglesia, sean los martes o los domingos, en que tú veas que alguno de mis hijos faltan ni a una reunión, a no ser que haya un motivo realmente grave. ¿Por qué? Porque les transmití siempre que la iglesia es lo primero, porque no es nuestra actividad humana, es la obra de Dios, es su iglesia. Y eso implica que ellos han visto que siempre sus padres han tenido la iglesia como la máxima prioridad, que nunca cualquier excusa era válida para justificar y decir dejamos la iglesia a un lado, que cada oportunidad era la más importante en todo momento. Entonces ellos aprenden esto y forma parte de su vida. Yo no les tengo que decir a mis hijos, vámonos a la iglesia. Ellos ya saben el día que hay y ellos van solos. No les tenemos que obligar a nada. ¿Por qué? Porque lo han aprendido que esto es lo más importante. Esto le pertenece a Dios. Así que no hay nada que cuestionar. Mira, yo como profesor del seminario, como pastor, etcétera, pues claro, he tenido que atender muchas veces la obligación de estar yendo, por ejemplo, como profesor del seminario, yo he ido a dar clases a distancias lejos de aquí de casa. He estado en el País Vasco, está a más de 500 kilómetros. He estado en Alicante, está también cerca de otros 500 y pico, 600 kilómetros. En Torrevieja, en Valencia, en un montón de lugares, Gerona, he ido a muchos sitios. Cuando voy tan lejos, no puedo ir y venir en un solo día. Aparte que cuando se viaja lejos ya se busca una combinación. Normalmente vas y usas 2 días para dar clase. Por ejemplo, cuando iba a Alicante, pues viajaba miércoles por la tarde daba clase en Torrevieja, jueves por la tarde daba clase en Alicante. ¿Y qué hacía? Bueno, pues redimía el tiempo lo máximo posible. Cuando iba al País Vasco hacía lo mismo. O sea, me iba el mismo día que daba la clase. No me tomaba una semana para irme, porque claro, el seminario, la materia dura un trimestre, entonces me habría tenido que ir 3 meses enteros, ¿no? Entonces redimía el tiempo lo máximo posible. Me iba el mismo día, daba la clase, dormía. Segundo día, por la tarde daba la clase, me regresaba. Entonces yo faltaba de mi casa lo imprescindible, porque mi familia es importante. Pero después yo tengo que buscar pasar tiempo con mi familia. Que para mis hijos yo no sea un extraño. Que mi esposa no me vea por carta, o sea, por videoconferencia. No, pero ¿de dónde recorto? Porque sabes el fallo que algunos dicen, no, es que, mira, yo voy a dejar actividades de la iglesia para estar más tiempo con mi familia. Pero ¿y todo el tiempo que dedicas a trabajar? ¿Por qué no recortas de ahí? ¿Por qué no recortas del trabajo? ¿Por qué no quitas un poco de otras responsabilidades? No, es que yo también trabajo para que a mi familia no le falte de nada. Y bueno, seguramente el problema, repito, es un problema de prioridades. Es un problema de a ver qué es para mí lo más importante.
Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas, versículo 21. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Se enoja Dios? ¿Tú ves en esta actitud enfado? Ah, sí, ¿no quieren venir ellos? Pues vete a buscar a otros. No, ¿sabes lo que es? ¿Sabes cómo se llama eso? A esto se le llama justicia. Se le llama gracia. Porque lo que Dios está ofreciendo es misericordia, gracia. Si uno no la quiere, bueno, pues él se lo pierde, ve si busca a otro. No es enfado. En todo caso es cuando uno se enardece viendo que la gente no entienda. Los despreciados, según los judíos, ellos son los que a Dios les llama también. Aún hay lugar, dice ahí. Ve si busca a otros porque aún hay lugar. Y dice algo que no sé si te chocó a ti al leerlo. Fuérzalos a entrar, le dice. ¿A la fuerza? Yo soy el primero que constantemente cuando enseño digo que al reino de Dios, al cielo, nadie va a entrar a la fuerza. ¿Qué quiere decir fuérzalos a entrar? Mira, la palabra griega que se ha traducido fuérzalos es la palabra anankazo. Anankazo significa persuadir, presionar, demandar, pero no traer a la fuerza a nadie, o sea, obligando, no es obligar. Es esforzarte a la hora de decir vente. O sea que cuando tú invitas a alguien y te dice no voy, que no digas vale, no, que le insistas. Oye, pero ¿cómo puedes decir que no? Pero tú sabes a qué te estoy invitando a la gran cena. No, es que no me interesa. No, pero es que no me has entendido. Mira, tú eres consciente de tu situación, entiendes que es esforzarte a transmitirle, a explicarle. O sea, esfuérzalos es la importancia de predicar el Evangelio. No así que la gente parezca que les estamos ofreciendo, yo qué sé, un jarrón de estos de feria. Mira, te vendo esto. No me interesa, vale. No, la gente tiene que ver que lo que tú les estás transmitiendo es valiosísimo. Que el mensaje del Evangelio se tiene que predicar, que la gente vea la urgencia, que vean la alarma. La gente tiene que ver cuando predicamos el Evangelio que no le estamos ofreciendo una cosa más de las muchas que hay en este mundo. Esa es la idea de la palabra fuérzalos. Y dice, y termino el versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ninguno. La justicia de Dios no hará acepción de personas. Si rechazaste las cosas de Dios, Dios te va a respetar tu decisión. Pero no pienses que un día el Señor diga, bueno, mira, me rechazaste, pero venga, entra a la gran cena de las bodas del Cordero. Si rechazaste, tú sabrás lo que hiciste, pero Dios va a respetar tu decisión, pero no va a haber acepción, no va a haber cambio. Hemos aprendido algunas grandes lecciones, dos por lo menos principales. No rechaces la invitación a participar de las cosas de Dios, de todas, aun de aquellas que a ti te parezcan insignificantes o que no tienen importancia. Todo lo que viene de Dios y todo lo que es su iglesia es importante. Y predica y no diluyas el Evangelio. No le restes nada de lo que el Evangelio dice. Aunque pienses que predicando según qué cosas vas a ofender a alguien o vas a perder a algún amigo o te van a criticar después, aquí se trata de que lo que digamos sea lo que Dios espera que digamos y no lo que a los hombres les gustaría escuchar. Queridos hermanos, terminamos. Perdonadme que me pasé 4 o 5 minutitos de la hora máxima a la que siempre termino, pero ahí teníamos que rematar esta parábola. Que terminéis de pasar el lunes lo mejor posible y mañana martes volveremos a estar
en nuestro estudio bíblico. Como todos los martes a las 7:30 tenemos una actividad de iglesia, estaremos juntos en el local de cultos. Evidentemente algunos no podréis venir, no porque os hayáis comprado una hacienda o porque os hayáis comprado 5 yuntas de bueyes o porque os habéis casado, sino algunos porque ni siquiera vivís aquí, no tenéis posibilidad, algunos por vuestra situación personal por causa del COVID y del riesgo, los confinamientos, etcétera. Muchos no podréis estar, pero los que sí podéis estar, no busquéis excusas. Además, a mí no me tenéis que dar ninguna, recordad, es algo entre cada uno y Dios, aunque nos debemos a la Iglesia y aunque tendríamos que dar cuentas los unos a los otros, pero Dios es el Señor, Él es el que organizó la gran cena. Queridos, a las 7:30 nos vemos para alabar un ratito a Dios y a las 8 en punto, estudio bíblico y en directo por Facebook. Y los que vienen a la iglesia, al acabar el estudio bíblico, también nos quedamos un ratito más para orar juntos como iglesia. Importante que oremos juntos. Que Dios os cuide y Dios os bendiga, que Dios esté tratando con vosotros cada día. Os amo con el amor del Señor y esperaré impaciente a que nos volvamos a ver mañana. Si Dios quiere, nos vemos mañana.